Saludos a todos, este es Milton Alonso Granados transmitiendo para el Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos y la Escuela Universitaria Internacional 767, módulo 1, el pecado, lección número 11, que es la conciencia, parte número 3. Título, recibiendo y manteniendo una limpia conciencia. La palabra conciencia o con conocimiento del griego suneidesis aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. 21 veces en los escritos de Pablo, 5 veces en Hebreos, 3 veces en las cartas de Pedro, 2 veces en Hechos y una en el Evangelio según San Juan. Conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado y de sus actos. La conciencia, según la Biblia, es la facultad mediante la cual el hombre distingue entre lo que es moralmente bueno y lo que no lo es. Pablo, en su afán por presentar el Evangelio a los gentiles, utiliza ampliamente el término conciencia en sus epístolas. Así es como el apóstol enseñó que los gentiles, que no tienen ley, son ley para sí mismos, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. 4 pasos hacia una conciencia permanentemente pura. Número 1. La aspiración de una buena conciencia. Toda persona en algún momento de su vida anhela una mejor conciencia o una mejor percepción de sí mismo como individuo. Ya desde el tiempo antiguo el hombre practicaba diferentes métodos religiosos por medio de los que aspiraba a alcanzar una limpia conciencia. Ejemplo de esto nos lo da el apóstol Pedro cuando menciona el bautismo en aguas como una aspiración o intención del hombre por alcanzar una buena conciencia ante Dios. Así es como en su primera carta nos dice, 1 de Pedro capítulo 3 verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La versión de la Biblia Dios habla hoy nos traduce en forma aún más clara dos grandes verdades dichas aquí por Pedro. Así es como en 1 de Pedro 3:21 se nos dice, el bautismo, número 1, no consiste en limpiar el cuerpo, sino en, número 2, pedirle a Dios una conciencia limpia. También el escritor a los hebreos advertía sobre la necesidad de reformar el sistema de culto prevaleciente hasta aquel entonces. El hombre aspiraba, el hombre necesitaba alcanzar un nivel de perfección que antes de Cristo no podía alcanzar. Hebreos capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El antiguo pacto solamente consistía de sombras y símbolos que apuntaban hacia todo lo que estaba por venir. Hebreos capítulo 9, verso 1, versos 8 al 15. Una limpia conciencia solo se puede alcanzar a través de la obra de Dios revelada en el Hijo, por medio de quien han sido reconciliados los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paso número 2, sobre cómo recibir y mantener una limpia conciencia. El sacrificio de animales y el derramamiento continuo de sangre no fue suficiente para completar o perfeccionar la conciencia del hombre. El conocimiento o conciencia que éste había tenido de sí mismo no era el mejor. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La palabra perfectos, del griego teleio, significa completar, cumplir, consumar. Bajo el sistema de culto antiguo, la percepción o conciencia de pecado era inseparable del hombre. El vacío del hombre solo puede ser llenado en Cristo. En su verdad posicional y eterna, todo aquello que nos hacía falta finalmente ha sido consumado o completado. Colosenses capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis teleio, completos en él. Los que sirven bajo el sistema de culto antiguo judío, Hebreos capítulo 9, verso 1, verso 9, capítulo 10, verso 2,
Vivían bajo un rito de culto que se fundamentaba solamente en el pecado, razón por la que no pueden alcanzar una limpia conciencia. Hebreos capítulo 10, verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia, o suneidesis, conocimiento, percepción de pecado. La conciencia del creyente es una que, por haber sido alumbrada, ahora puede agradecer la plenitud y el cumplimiento de la obra de Cristo en su vida. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará viene del griego katsarizo, que significa desaparecer, purgar, sacar, hacer limpio, purificar. El objetivo de la obra reconciliadora en el conocimiento o conciencia del hombre es hacerle un instrumento de servicio dedicado a la obra de Dios. Bajo el antiguo pacto, el creyente estaba esclavizado bajo un sistema de culto que le mantenía en la oscuridad. Las obras muertas se acumulaban en la conciencia del hombre, impidiéndole servir de corazón a su Dios. Ahora el creyente, sabiendo que ha sido elegido y santificado, da de gracia aquello que de gracia ha recibido. Mateo capítulo 10, verso 8. Lo importante es ser conscientes o conocer que las ceremonias y lavados de la ley no pueden hacer lo que la lluvia o rocío de justicia divina sí. No hay cosa mejor que un corazón sincero que en plena certidumbre de fe descansa en el lavamiento del agua de justicia derramada por nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Agua viene del griego judatos, que significa agua no estancada, como el agua de lluvia, lluvia de agua pura, lluvia de justicia, lluvia de bendición. Ejemplo de esto nos lo da John Wesley en las notas sobre la Biblia. Él escribe: teniendo nuestros corazones rociados y limpios de mala conciencia, para no condenarnos más, y nuestros cuerpos lavados con agua pura, que es mucho más aceptable a Dios que todos los rocíos y lavados provenientes de la ley. Paso número 3, para mantener una limpia conciencia. Hebreos capítulo 13, verso 18, dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Confiamos viene del griego peizo, que significa pensar, convencer o descansar. Para mantener una limpia conciencia, el creyente debe de permanecer firme en la fe y retener la palabra de salvación, 1 Corintios 15:2. Para esto debe de estar plenamente convencido y descansar su mente en el Señor. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. El apóstol dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Mayores viene del griego prógonos, que significa mayor, padre, antepasado, abuelo, parientes, familia. El apóstol Pablo da gracias a Dios porque desde sus antepasados, desde sus familiares, él servía a Dios con una limpia conciencia. ¿Y qué hay que tener para tener una limpia conciencia? Hay que confiar. ¿Y confiar entonces qué significa? Pensar, estar convencido, descansar. La conciencia se guarda a través de la fe y nuestro buen actuar solamente es prueba de ello. Paso número 4, sobre mantener una limpia conciencia. ¿Cómo mantener esta limpia conciencia? El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hechos capítulo 24, verso 15. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Verso 16. Y por esto
procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vaya razón que el apóstol Pablo da. El apóstol Pablo fija su mirada a la eternidad. Y en esta eternidad él dice, aquí no terminan las cosas. No, las cosas continúan. Y esta es la gran razón por la cual, dice él, yo procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia es parte del espíritu del hombre, que se divide en comunión, intuición y conciencia. Y es a través de la conciencia que Dios alumbra nuestro camino, dando a cada paso testimonio y confirmando su verdad. La conciencia es como un tribunal que está dentro del ser humano y emite un juicio sobre lo que es apropiado o sobre lo que no lo es. La conciencia lleva al hombre a hacer lo que él reconoce que está bien y desecha aquello que le estorba para hacer el bien que habita en él. Filemón capítulo 1, verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para terminar, es importante comprender que para tener una vida de éxito en el entendimiento y la participación eficaz de todo el bien que está en nosotros, debemos de tener conciencia. ¿Por qué debemos de tener conciencia? Porque conciencia es ¿qué? Es con conocimiento. ¿Sí? Entonces, con conocimiento nos damos por entendidos de aquel poder que habita en nuestro ser. Conocimiento viene de la palabra griega epignosis, que significa ciencia, discernimiento, conocimiento o ser consciente.